Sean bienvenidos a este podcast de MasterShot llamado ¿Cómo se escribió esa película? Este podcast tiene como finalidad crear un espacio de análisis de los guiones más icónicos en la historia del cine. Mi nombre es Joe Green y en este episodio tendré un invitado de lujo que me acompañará a hablar de la controversial, polémica y multigalardonada Joker de 2019. Escrita y dirigida por Todd Phillips y coescrita por Scott Silver. Antes de iniciar con la película les hablaré un poco sobre el invitado de hoy. Actualmente es ilustrador profesional, trabajando en la industria de cómics en proyectos para DC Comics como Batman The World. Para Marvel Comics ha trabajado con 3 series de X-Men y realizado una portada de Amazing Spider-Man número 1 donde Spider-Man visita México. Actualmente trabaja en su cómic Connect Jr. Por igual, trabaja como tallerista, conferencista y diseñador de producción en distintos proyectos audiovisuales en México. Creo que sus credenciales hablan por él y hablan demasiado bien. Les presento a Raúl Valdés, más conocido en el mundo de los cómics como el Rulo Valdés. Pues bienvenido, mi querido Rulo, aquí al podcast de cómo se escribió esa película. Un gustazo tenerte aquí para hablar de una de tus películas favoritas, Joker. ¿Qué onda? Muchas gracias. No sé, todavía tendría que definir si favorita es la palabra correcta, pero sí tengo que reconocer que es una película muy interesante. Pero a ver, ¿por qué? ¿Cuáles son tus peros? O sea, porque ya anteriormente hemos cotorreado y me has dicho, o sea, que tienes ciertos detallitos. Me gustó mucho un punto que me comentabas de que no se compromete tanto el personaje, ¿no? Como asesino. Pero ¿cuáles son en cierto punto los puntos que te movieron más que nada de esta película del Joker? Mira, creo que el primer problema que tengo grande con esa película es el marketing, ¿no? O sea, que te la vendan como una película en el universo donde tenemos, no sé, películas como Seven, como Taxi Driver, ¿no? Y que te la quieran colocar como en ese lugar. O sea, es el equivalente a cuando la gente dejó de usar máscaras de V for Vendetta y se empezó a usar máscaras de La Casa de Papel, ¿no? O sea, de repente es como, ¿sabes? O sea, creo que el problema es que a veces entiendo la válvula social que requiere el hecho de tener un personaje así de, entre comillas, anárquico, pero la realidad es que, o sea, a mí esta película me parece como un chantaje muy dirigido, ¿no? O sea, desde un principio están colocados los elementos para que tú tengas ciertas reacciones, no te están mostrando el O mundo sea, como es. en cierto punto, como dicen, nos manipulan, ¿no? O sea, Claro, porque es sí. cierto, o sea, el hecho de que dices, ok, esta película no se va a estrenar en un teatro de Nueva York, se va a estrenar en los festivales de Venecia, se va a estrenar Exacto. en Cannes, en todo este tipo, o sea, me la están vendiendo ya de una forma como que, oye, o sea, ¿qué onda? O sea, me estás Sí, vendiendo el Joker como cine de autor, como cine de arte, ¿qué onda con eso? exacto. Eso fue el primer inconveniente que tengo, porque además no hay una crítica social explícita. O sea, yo digo, obviamente como parte del gremio de creadores de cómics y cosas así, sería la última persona en menospreciar el cine de superhéroes, ¿no? Creo que aporta muchas cosas y creo ¿No? que, o sea, es un género por sí mismo muy bonito, ¿no? Pero realmente en esta película no hay una crítica social. ¿Por qué? Porque no estás tratando de establecer una sociedad de nada. Estás hablando de ciudad gótica, estás hablando del Guasón, estás hablando de códigos que tú mismo estás creando dentro de ese mismo universo para que se acomode, para generar las emociones que tú estás queriendo generar. ¿A qué voy? Por poner un ejemplo. No hay una crítica a la sociedad alta, ¿no? Algo que se pudo haber dado quizás es hablar sobre este Bruce Wayne, ¿no? Este Thomas Wayne, que es un abusivo y que no, o sea, al final ni siquiera terminan de cerrar bien ese arco. O sea, nunca te enteras realmente si él es el hijo perdido de Thomas Wayne o la mamá realmente estaba loca. O sea, Es como dices, proponen cosas, pero nunca las cierran, pues. ajá, y además, y lo hacen como en pro de dejar las cosas abiertas por es que quién sabe qué pasó, ¿no? Y al final del día, el personaje, eso hace que no termine de cuajar, que no sea, volvemos a lo mismo, en Taxi Driver tienes muy claro el proceso de pensamiento del personaje, Ujú. ¿no? Que inclusive pasa en Watchmen con Rorschach, ¿no? O sea, tienes muy claro que para que un personaje sea un superhéroe de ese nivel, tiene que ser una persona totalmente sociópata, súper apegada a sus propios principios y que esos principios abarcan muchas cosas. Es muy bonito, por ejemplo, con Rorschach cuando tienes esta parte que de repente está hablando de la gente mala, ¿no? Y de repente dice, no, los ladrones, los viciosos, los intelectuales, los homosexuales, y es como, vato, ¿qué? Entonces, es muy bonito
que de repente tienes un personaje que es muy comprometido, pese a que tiene estos puntos, o sea, no es enteramente abierto, ¿no? Para que sea un vato que se disfrace y ande rompiéndole la cabeza a criminales con palancas, Ok. ¿no? Entonces, eso es algo que siento que con el Joker no termina de pasar. Nunca ves en cámara, por ejemplo. Muy diferente al Joker de Ledger, ¿no? Porque ahí, o sea, con los pocos minutos que tienes, sabes perfectamente la motivación del personaje de Ledger. O sea, tienes incógnitas. Por ejemplo, o sea, coincido con lo que dices porque siento que esta película del Joker del 2019 se va con la excusa del hecho de dejar, porque todo el mundo, o sea, si estamos familiarizados con el mundo del cómic, sabemos que no hay precisamente un origen establecido, ¿no? Del personaje, ¿no? O Exacto. sea, se dice que si el origen de este personaje, que si del Alan Moore, que si este y el otro, o sea, entonces, como que, por un lado, ese era al principio cuando lanzaron la premisa de la película, todo el mundo se había asustado de eso, de cómo le vas a dar un origen al Joker, ¿no? Y como que ciertas personas salieron muy aliviadas de la película al ver que había quedado como muy abierto en cierto punto, Ajá, ¿no? O sea, exacto. entonces sí es como eso, o sea, yo siento es con eso se salieron con la suya, con ese elemento es que queda abierto, o sea, no sabemos si es adoptado, si todo esto pasó, y luego ni siquiera o sea, ni se diga porque la última secuencia, el epílogo de la película, que es donde está esta en el manicomio, ¿no? En Ajá. Arkham, que sale corriendo con los pies llenos de sangre, o sea, es algo, ok, más subjetivo o en cierto punto surreal, no sé si lo podamos decir de esa manera, Ujú. pero te deja abierto ese final como decir, oye, todo fue un sueño, o el Joker lo imaginó, o qué pasó, o sea, esa es Sí, la cosa. porque empezando nunca lo ves, y esa es otra cosa interesante, nunca lo ves matando gente buena a cuadro. O sea, No. a la única persona que mata directamente es a alguien a quien para ese punto todos odiábamos. Entonces, y es un punto, y alguien que lo está agrediendo directamente, ¿no? Ujú. Y luego los otros son estos vagos que entre comillas se lo merecían. Y entonces es ahí donde te digo que hay como cierto manejo de los personajes que dices, o sea, siento que lo que pudo haber sido una buena crítica social, y creo que en ese sentido Joaquín Phoenix estaba tratando de crear un personaje que tuviera esos matices. Siento que se queda con cuando me dices que es el director de Hangover, sí te lo creo. O sea, ya no es como ay, no, es que es como Peter Jackson, que primero dirigió no sé qué y ahora está haciendo No, 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 o sea, realmente no hay una gran sorpresa. Y eso es lo que siento que es como muy tramposo, porque sí, no nos perdamos, es una buena película, o sea, está bien, Ujú. es divertida, cumple ciertos requisitos, cumple ciertos estándares, pero yo la tengo más como acomodada en mi grupo de películas en medio de Shazam y Aquaman. Se me hace una buena película desde ahí, pero Fíjate que no, Aquaman a mí no se me hace una buena película, o sea. no, pero o sea, lo que me refiero es, o sea, me divirtió, ¿sabes? O sea, Ah, o ok, sea, es como, ok. o sea, en mi grupo de películas de superhéroes, yo la pongo ahí entre Shazam, Aquaman, no sé, Iron Man 3, ¿sabes? O sea, es como, Ah, está buena, pero va en mi estante de superhéroes, jamás la pondría en medio de Seven, no. no sé, de Zodiaco, o sea, jamás, ese es el punto, ¿no? Y ahí es donde creo que la película miente en su premisa porque no está haciendo lo que dice que es. O sea, ese Gotham que ves ahí está sucio todo el tiempo, está lleno de basura, es horrible. O sea, Es de que en ahí cierto punto es todo. como dicen, te venden, como dices, te venden el cascarón, ¿no? Te venden el hecho Exacto. o sea, es toda esta idea que hay alrededor de un personaje muy popular, o sea, un personaje que, ok, la movie dices, o sea, vendió más del billón la película, una película que salió menos de 100 millones, ¿no? Creo más o menos. Entonces, te venden todo esto con los festivales, que si la música, que los bailes. O sea, esta película obviamente como impacto cultural pues es enorme porque por lo que representa el personaje y o sea, pues tú lo sabes muy bien, o sea, en los años, yo creo que las últimas 2 décadas el personaje agarró todavía una fuerza mucho más grande, o sea, cuántas veces no se explotó en los cómics, o sea, cuántas veces o sea, desde el boom de Heath Ledger, e incluso el bullying a Jared Leto, o sea, vemos Sí, todo claro. esto. Y mucha gente lo vio como una redención en cierto punto después de lo de Leto, ¿no? O sea, el hecho de que ahora sí utilizaron bien al Joker, ¿no? Que ahí también es un tema bien interesante, porque, o sea, a mí, por ejemplo, de hecho, curiosamente, la visión, o bueno, la versión de Leto es la que a mí me parece de las más cercanas al Joker de los cómics. O sea, es como, o sea, creo que tiene más o sea, esta onda de gángster que le Es pusieron que era ajá.
Es que es como dices, o sea, el Joker, así como Batman, es como todos los personajes, tratas de verlo, depende de las eras del cine, las épocas del cine, ¿no? O sea, si dices, te la vas a la época dorada, o sea, a la época de plata. Por ejemplo, el Joker de la época dorada, pues sí era más esto lo que tú dices, o sea, como más gángster, todos esos detallitos. No, es que, pues lo podemos entender que está personalizado como le gusta mucho a David Ayer, ¿no? O sea, a David Ayer todo le gustan los cholitos y todo este cotorreo de los Sí. homies y todo, o sea, los tatuajes, o sea, yo cuando vi la propuesta dije, no se me hizo tan descabellada, pero yo en cierto punto, bueno, o sea, ya hablando de Suicide Squad, sí se me hizo que en cierto punto no entendió el personaje Ayer, ¿no? Pero, o sea, con ciertas cositas, pues. Y obviamente, pues la película fue un caos ya en cuestiones de estructura, pero, por ejemplo, ahora con este Joker de Joaquín Phoenix, sí es, o sea, es inevitable porque o sea, número uno, o sea, antes cuando dices de la comparación de Taxi Driver, te lo venden el hecho de que, no, es que iba a ser una película producida por Martin Scorsese. Exacto. O sea, desde ahí va, pues, o sea, y desde ahí ya te ganaste mucha gente, pues, y ya te ganas un mercado mucho más amplio que ven cine de autor, pues. Es Y, eso, ajá. ajá, y en cierto punto, o sea, sí, o sea, yo te voy a ser sincero, o sea, hay cosas en esta película, o sea, no por nada te pedí que me acompañaras a hablar de ella, porque siento que propone cosas interesantes a manera de estructura. Ujú. Porque, por ejemplo, esta película, ahí como la ves, es un poco tramposa en el hecho de cómo se va desarrollando. O sea, hasta casi casi llega un punto donde la película es casi una película anti-plot. O sea, hay Ah, solo un plot en toda la película, que es cuando le encarga cuando tiene la necesidad el personaje de Arthur de ir a buscar a su padre, o sea, en cierto punto al señor Wayne, a Thomas Wayne. O sea, ese es el único momento donde la película se lleva de una manera orgánica. Todos los demás elementos de la película se va llevando como te decía, los MacGuffins, estos elementos que mueven la película. O sea, tan así que la risa del Joker es un MacGuffin. O sea, si el Joker ah, en la escena del tren no se hubiese reído, no hubiera avanzado la película. O sea, no hubiera avanzado. No hubiera llegado a este nivel donde tiene que matar a estos chicos, no lo hubiera molestado. O sea, son tantos momentos donde los MacGuffins, este tipo de cosas, hacen avanzar la película que de repente si la analizas dices, oye, no trata de nada la película. claro, O sea, claro. sí tiene tres actos, o sea, en una manera convencional. Y ves el hecho de que empiezas como el payaso triste y luego te vas al payaso asesino, o sea, el segundo acto es el payaso asesino y terminas como ya consolidado como la figura del Joker, o sea, ya te conviertes en el tercer acto en el Joker, ¿no? Entonces, o sea, sí se marcan bien los tres actos, pero la manera que llevaron la película sí se me hace no sé si como dices, de decirte es mágico o trágico, porque, o sea, funciona de una manera cero convencional y como analista de guión, lo aplaudes porque dices, oye, o sea, es una buena manera alternativa de la clásica de que, como los Avengers o como la Liga de la Justicia, que buscar una Mother Box, buscar las piedras del infinito, o sea, todo ese tipo de cositas que son pues muy básicas, o sea, lo hemos hablado en otras películas, ¿no? De que sí, o en la serie de Hawkeye o todos estos detallitos que son muy convencionales en la manera como se van desarrollando. Entonces, esta película, si te digo, o sea, no sé si es mágico o trágico, cómo va evolucionando. O sea, por ejemplo, ya adentrándonos un poquito ya en la cuestión del guión, o sea, ya como ya hemos mencionado, no sé si tú qué opinas, por ejemplo, en cuanto a premisa, para mí esta es una película, o sea, más que Taxi Driver, también tiene una película en la estructura de las convenciones de una película Breaking Bad, o sea, eso es, o sea, es el hecho de cómo el personaje se ve afectado por una condición y en cierto punto pues termina convirtiéndose en este antihéroe, por así decirlo. ¿Cómo la ves en ese sentido? Justo, sí, sí, de hecho creo que, y eso es lo más chistoso, que irónicamente dentro de su estructura narrativa es muy básica. O sea, en realidad es pues como historia de origen, ¿no? Por decirlo de alguna forma, Ujú, ¿no? no, espera, Entonces, no, y ahí es donde otra vez además se tramposa, ¿no? Porque, o sea, yo pensaba, no sé, de repente mucho como en, no sé, Fight Club o algo así, ¿no? Como que si hay una crítica a la sociedad, pero en realidad todo el tiempo estamos viendo a Arthur desde el punto de vista de Arthur, o sea, es que realmente Arthur sale en todas las escenas de la película. exacto. En todas. O sea, no hay una escena
donde no esté presente Arthur en esta película. Entonces sí, es como eso, o sea, es un monólogo, simplemente es como, o sea, si lo podemos ver de un punto de vista como externo, es como si fuera un camarógrafo simplemente acompañando a este personaje, ¿no? Por su día así normal, ¿no? Sí, pero y también es lo que te digo, o sea, también se me hace como muy conflictiva la parte de decir, a ver, o sea, no hay un, o sea, él finalmente no está desarrollándose en ningún sentido, o sea, es de esos personajes que les pasan cosas y todas las cosas malas les pasan y entonces al final cuando él termina reaccionando, lo que nosotros deberíamos entender como una reacción natural, que eso es, o sea, el Joker, digo, y esta es una parte interesante, que era lo que mencionabas hace un momento, ¿no? De por qué es interesante, ¿no? Es este personaje que nos representa mucho como este soltarnos, ¿no? Como esta carencia de límite, ¿no? Otra vez recordando que es esa Fight Club, ¿no? Es esta Tyler Durden, ¿no? Es esta parte que de repente no, como no conoce el límite, él puede transgredir las reglas, ¿no? Al final del día es como nuestra válvula de escape. Y en este caso lo que estás viendo todo el tiempo es cómo lo están oprimiendo, ¿no? Hasta los chavitos lo sapean, ¿no? Sí. El problema es que en realidad es un personaje tan blandengue que todo el tiempo en esencia te está tratando de hacer sentir pena por él. Entonces, es que esa es la manera que realmente nos hicieron creer empatía por él, ¿no? O sea, el hecho de exacto. sentir la pena por él. La bronca es que cuando tiene este doblez de personajes, o sea, ya cuando lo ves bailando en cámaras y todo esto, ya es otra persona. Sí. Entonces ya no tiene tanto sentido, ya no entiendes. O sea, ahí es donde sí siento que hay una mala dirección, porque sí siento que este descubrir de él como el Joker ya se nos vuelve otro personaje. Y ahí es donde además, y siento que además está hiper parado en el lugar de Heath Ledger. Y ahí es donde siento que ya este Arthur Fleck que me estabas vendiendo al principio del guión, ya no es él, o sea, ya hasta actúa como Heath Ledger, ¿no? O sea, ya cuando lo ves sacando la cabecita en la En la patrulla, patrulla. ¿no? Exacto, entonces ahí es donde yo digo, híjole, siento que no, volvamos a lo mismo, no hay un compromiso, no mata, o sea, nunca ves y te dan a entender que quizás fue en su cabeza lo que le pasó a la vecina y a su hija, ¿no? O sea, Sí. entonces él sigue siendo bueno porque quién sabe si las mató. De hecho, la persona con la que iba me juraba que él no las había matado, o sea, que eso había sido una alucina de su cabeza. A su mamá no la mata a Cuadro, ¿no? No lo ves matando a Cuadro, ¿no? Inclusive hasta el final, al final, la doctora que lo está ayudando, no lo ves matarla. No, de hecho no. Entonces ahí no tienes un asesino serial, no tienes una persona que responde a un estímulo, a una agresión, a la última agresión del vato que él confiaba como si fuera su padre. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, en realidad ni siquiera llega a ser un antihéroe porque no está haciendo, o sea, realmente cuando ataca a los tipos del vagón, los ataca por accidente. Sí. O sea, él no se defiende, de hecho ni siquiera se defiende, o sea, se le va el tiro. Entonces, ese es el punto. Entonces, no hay, ni siquiera puedes decir que es una historia de origen de un antihéroe, porque él realmente no está actuando en ningún sentido. O sea, él en realidad llega a un punto donde lo ponen tanto en ese lugar que él dice, pues lo tomo y lo abrazo. Porque sí es cierto, o sea, como dices, no cumple las funciones del antihéroe, ¿no? O sea, no, Claro, su arco no llega en cierto punto a una resolución que beneficie a alguien en cierto punto, ¿no? O sea, claro, y como simplemente queremos, ajá, simplemente fue como alterar el status quo. O sea, la resolución de esta película es alterar el status quo. O sea, romper con este orden que había del el discurso que había de los ricos, que si los ricos que eran al final ni malos y los siquiera lo pobres puso eran más él, o sea, pobres. es que además ni siquiera lo puso él. Y ya cuando por fin como que reacciona y está en esta escena encima de la patrulla y en realidad él tampoco está generando nada. O sea, eso es lo que es más interesante del personaje, que en realidad lo que hace es, o sea, todo el mundo se está moviendo en su entorno. O sea, él simplemente es una hoja. Y nosotros el camarógrafo lo único que está haciendo es seguir esa hoja. Y entonces estamos viendo el río a su alrededor. Y entonces de repente esta hoja en algún punto de la vida se dobla porque pues el agua la dobla y se pasa por una piedra, entonces como que toma otra forma, pero sigue. Entonces ahí es donde siento que, o sea, sí, es una película divertida, pero no cuaja al final en un compromiso de nada, no existe tal crítica social. O sea, el Sí. mundo de Gotham O es sea, en asqueroso, cierto pero punto o sea, te sientes como cuando comes comida chatarra, ¿no? En cierto punto, o sea, como que de repente te sabe bien, pero no ajá, te deja nada, ¿no? O sea, no te exacto. deja, ajá, o sea, Sí, y lo que me duele es que la gente lo asuma como cuando tomas juguito, que es como, no, pero es que sí es natural, y es no, a ver, no está hecho de naranjas. fíjate que, o sea, yo sí me declaro víctima, o sea, cuando recién salió la película, yo sí sentí, o sea,
Me creo cosas que me gustaron de la película, o sea, sí, sí, cuando recién salí de la primera vez, ¿no? Pero para mí no ha envejecido bien esta película. O sea, Ajá, la vuelvo exacto. a ver y ahora que la veo un análisis más, mucho más metódico, sí digo, oye, o sea, tiene muchas, Un o sea, mucha momento. cola de que le empiecen, o sea, Claro. sí está muy, pues, muchas cosas que cuestionarles, pues entonces convenientes y en cierto punto, pues como te decía, no sé si es mágico o trágico. Sí, pues es que, o sea, es que es lo que te digo, o sea, y ahí es donde de repente es importante el definir el me gusta, no me gusta del de está bien hecho o está mal hecho. O sea, Ujú. creo que la película está diseñada para gustar y desde ahí está bien. O sea, es una película divertida y funciona y está padre y es, o sea, no me parece una mala película. O sea, tiene una buena fotografía, el guión está bien desarrollado, termina, o sea, termina de cuajar en las cosas que tiene que cuajar en el universo de pelis de superhéroes. Por eso te decía, yo la pondría al lado de Aquaman, de Shazam, de Thor, o sea, pero no me pondría a decirte, bueno, es que, híjole, y ahí es donde me cuesta trabajo porque yo sí vi a muchos críticos que respeto y a gente importante hacer esta crítica y hablar de, no, es que el trasfondo y la dicotomía y la existencia. No, o sea, no, es ahí donde sí me Difieren. sentía como con el vestido nuevo del emperador porque era como de, no, o sea, es que no, o sea, sí está chida, pero no va por ahí, o sea, es como, porfa, no, eso no es. Entonces, sí, o sea, ya cuando te digo, ya cuando ves a gente que hace cine, decir, es que este es como el nuevo Taxi Driver, es, no, espérate, que no has visto entonces Taxi Driver. Entonces, sí, no, espérate, digo, porque es una película con la que lo compararon mucho, ¿no? Pero Entonces, es que eso, fíjate, o sea, siento que pasa mucho con el fandom del cine de superhéroes. O sea, bueno, yo me incluía, o sea, en la época cuando salió, por ejemplo, Batman contra Superman y todo esto, yo sí fui muy fandom, así, ¿no? O sea, entonces sí llegué a tener mis discusiones en grupos y todo, pero, o sea, siento que pasa mucho en el hecho de que compramos, como que nos ponemos camisetas, pues, o sea, compramos, discursos, pues en el hecho de que, no, es como dices, es que es el nuevo Taxi Driver. ¿Alguna vez has visto Taxi Driver? No, pero ese que es el nuevo Taxi Driver, o sea, es eso, pues entonces, o no, yo sea, creo te también digo, o como sea, fanboys, es que eso que dices es un muy buen punto, es que también como fanboys queremos, o sea, cierta retribución, ¿no? O sea, que es, por ejemplo, digo, y el otro día creo que lo hablábamos muy claro con el cine de Nolan, por ejemplo, ¿no? Que ujú, es como, a ver, o sea, las películas de Nolan es muy importante reconocer que sí vino realmente a cambiar el cómo se contaban películas de superhéroes. O sea, sí vino a decirle al cine, esta es la manera seria en la que se puede intentar contar las pelis de superhéroes. De eso a que haya hecho una buena película de Batman, no lo sé. ¿Sí me explicó? Y esa es ujú. la parte que a veces nos cuesta trabajo como distinguir entre la crítica, ¿no? Es como esta parte de, no, o sea, es una buena película, está chida y creo que pone cosas bien interesantes del personaje del Joker. Y creo que la actuación de Joaquín Phoenix como el Joker es preciosa, pero no vamos a subir el nivel de una, o sea, tampoco la vamos a poner en un lugar en el que no nos considera. O sea, No hay a que mí me ponerle un pedestal, encantan. pues. Sí, claro, a mí me encantan las películas de Santo. Yo sé que además en Francia son famosísimas, pero eso Sí, no las hace que consideran sean. incluso como surrealismo, o sea, también. Claro, claro, y desde ahí las puedes ver desde un punto de vista muy interesante, inclusive artístico, pero no te vas a, o sea, no son Ciudadano Kane, no son Apocalipsis Now, ¿sí me explico? Y ahí es donde de repente creo que es el error de la gente de no observar estos pequeños detalles. Y no tanto porque estén mal, ¿no? O sea, tampoco se trata de decir es que la gente es tonta o la gente es muy inteligente. No, simplemente se trata de poder como desmenuzar las cosas e irlas acomodando en la caja correcta. O sea, lo que te digo, no es que no me guste la peli, o sea, me encanta y me encantó el personaje y se me hizo padre. Hice un póster bien bonito Pero de hay esa que película. tomarla como lo que es, Pero es ¿no? lo que es, sí, claro, o sea, no nos vamos a ponernos a hablar sobre la esencia, la existencia, la psicosis, los problemas mentales, porque ahí sí siento que ya es peligroso. Y esa es la parte que donde siento que la crítica tiene que ser como muy objetiva, porque, no sé, justo el otro día estaba viendo Fight Club y todavía sigue siendo un trancazo, ¿no? Todavía sigues viendo cosas y diciendo, híjole, cómo todavía se sigue acomodando el discurso y cómo envejece y cómo va creciendo y dices, o por ejemplo, no sé, la de cómo matar a un ruiseñor, ¿no? How to Kill a Mockingbird, Ándale, ¿no? Que ándale. dices, es una película muy vieja, es una película con un ritmo narrativo totalmente diferente, pero hijo, cómo se parece la historia todavía a hoy en día, ¿no? Y ahí es donde te digo, esa es la parte en donde creo que ya poniéndonos en un plan cinéfilo mamador y decir, no, bueno, es que sobre la realidad de cómo debería de ser catalogada una película, pues no está en ese grupo, nada más. O sea, no está mal, nada más no está en ese grupo. Y es
y creo que está padre que se estén poniendo estas cosas sobre la mesa y eso es lo que tiene muy valioso, ¿no? Que era lo que decíamos hace un momento de Nolan, ¿no? O sea, creo que no es, o sea, creo que sería muy buena la discusión de cuál es el Batman favorito y por qué no es el de Nolan, ¿no? Porque el de Nolan no es un buen Batman y creo que todavía no estamos listos para esta conversación, pero creo que este tipo de temas nos van preparando para ese tipo de conversaciones, como para empezar al final del día va a haber más películas del Joker. De hecho, es más, creo que ahorita ya a estas alturas ya hay hasta pláticas para que haya una segunda parte de este Joker dentro inclusive hasta el universo de esta película de Pattinson, ¿no? Que De existe el Batman, sí. rumor de que la quieren vincular también, ¿no? Ya es que Entonces, dicen que porque son el mismo tipo de font que utilizan y todo, o sea, la sí. letra, todo, la tipografía. O sea, sí, ya Los está fans en son que... maravillosos. Entonces sí está cañón de esa manera, pero pues sí, o sea, hay que tomarla, o sea, como lo que es, pues, pero pues en cierto punto es como eso, o sea, ¿qué tipo de humo nos estaban vendiendo, o sea, por ese lado, pues, o sea, en ese sentido. Fíjate, ya entrándonos más en la cuestión de ciertos elementos que te quiero comentar, se me hace muy interesante esta película. La introducción de la película, maneja cuatro alternativas, por así decirlo. Cuatro secuencias que se van a ir desarrollando a lo largo de toda la película. Que es, o sea, Arthur, y a qué me refiero con Arthur, o sea, hablar sobre su estado mental, sobre su condición de la risa dolorosa, sobre todos los McGuffins, o sea, sobre su motivación de ser comediante. Y uno de los detalles más importantes, que ahorita va a complementar algo que comentaste hace ratito, los medicamentos. Cuando deja de tomar los medicamentos, empieza toda la película. Ajá. Entonces, ¿qué te puede dar a entender? O sea, de hecho, varias de las críticas negativas a esta película se centraron en ese elemento de los medicamentos, en el hecho de decir es que es muy evidente que el vato nomás se dejó de tomarse los medicamentos y empezaron las alucinaciones y empezó los aires de grandeza y empezó a hacer esto. Y entonces, cuando cierra el final, que ves este cotorro que está en Arkham, pues quiere decir que simplemente pues eran alucinaciones porque los medicamentos eran los que lo mantenían cuerdo. O sea, y en cierto punto, o sea, si lo podemos ver de esta manera, pues es algo muy conveniente para el guión. O sea, es algo tramposo. Ujú. Exacto, justo. Caso cerrado. Sí. Y luego, por ejemplo, otro de las líneas argumentales es la familia. O sea, me refiero a la familia, me refiero a su madre, o sea, Penny Fleck. Y luego, en el mismo concepto de la familia, pues ahí tocan o sea, bueno, otra de las películas que nos faltó decir que es referencia a esta película es la de, ¿cómo se llama El hombre de comedia, ¿no? De Martin Scorsese. Ah, Sí. claro, claro, sí, sí, sí. De hecho, hasta, o sea, en los elementos estos o sea, tiene referencias súper evidentes. O sea, por ejemplo, uno de estos es el hecho de que esta alucinación que tiene, ¿no? De que participa en el show de Murray y todo esto. Es básicamente lo mismo que hacía Robert De Niro en, este, en la película, que hablaba con los otros personajes, como si él fuera el invitado especial. Y al igual en Taxi Driver que vemos cuando ¿Are you talking to me? O Ajá. sea, y la vemos acá con la pistola cuando disparan en la sala. O sea, sí son muy evidentes. Es como que decir como que, sí, mira, tú eres fan de Taxi Driver, tú eres fan del show de la comedia, todo esto. Ándale, esto va para ti. Entonces, o sea, viéndolo de ese lado, el personaje de Robert De Niro, pues, o sea, para empezar, es Robert De Niro, o sea, es el Sí, es personaje un que salía. automenaje, claro, claro. Ajá, el mismo personaje que era el protagonista en las otras películas. Entonces, o sea, lo ponen de esa manera y lo ponen con las cuestiones de las visiones. Por otro lado, viene siendo lo que es el trabajo, o sea, lo que es el hecho de ser payaso, que si lo despiden, porque está en la cuestión de los actos, la manera de romper, por así decirlo, el status quo, de sacarlo de su zona de confort al Joker, es corriéndolo del trabajo. Lo corren porque perdió Claro. el letrero, todos esos detallitos, que si le venden el arma, que si ¿cómo se llama? Tenía un arma cuando estaba en el show con los niños en el hospital. O sea, todo ese tipo de detalles, pues en cierto punto son convencionales
y el conveniente es en el punto donde pues tienes que sacarlo de una u otra forma de su zona de confort. Pero la cosa es que si nos ponemos a pensar, pues ¿cuál era la zona de confort? O sea, toda la Es película que, lo están golpeando. pero ese es el tema, que es que es lo que es chistoso, esa es la zona de confort del personaje. O sea, todo el tiempo lo están aporreando, entonces por eso sientes esa empatía por él, porque es como, o sea, pese a que el personaje, y eso es lo que es bonito dentro del guión de la película, que pese a que el personaje no sería alguien entre comillas simpático, porque es como el apestado, sientes este rollo de es que él no está actuando mal, sino todo le está pasando, ¿no? Sí. O sea, en esa parte está bien hecho el guión, porque si hay algo que es desesperante con los personajes, es el efecto de Star-Lord, ¿no? Esto de, a ver, dude, ¿por qué tenías que ponerte a golpear a Thanos cuando ya le estaban quitando el guante? O sea, ¿no te podías haber esperado a que le quitaran el guante, que ya no fuera ultrapoderoso para noquearlo? O sea, es como, neto, 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 neto. O sea, eso hace que te desesperes con los personajes, ¿no? Pero cuando en este caso él, y eso es lo que es un énfasis, él es una víctima de la sociedad, de esta sociedad tan mundana, en esta parte que donde nos podemos vincular con él es porque él es una víctima. Por eso te digo que el único discurso que me gusta, ¿no? De esa película que se me hace fuertísimo es el de Robert De Niro cuando le dice, vato, pues si todos estamos en ese mismo mundo, ¿no? O sea, todos estamos en esta gota masquerosa y todos estamos pasando la del nabo y tú eres el único que necesita autocompasión, ¿no? Y que no está aguantando vara, ¿no? Entonces, ahí es cuando de repente digo, es que sí, porque pues, la verdad y la realidad es que en ese universo todos eran asquerosos. O sea, yo no sé cómo Sí. esta Domino, era tan buena onda, si de verdad, o sea, porque además eso, ¿no? O sea, no sé de dónde era tan amable, ¿no? Si peligroso, sí, Porque de hecho es como eso, o sea, de hecho es como eso, o sea, el otro de los plot points es la relación que tiene con la vecina, o sea, yo creo que es como, o sea, toda película en cierto punto debe tener como que sus altibajos, ¿no? Su cotorreo amargo y su cotorreo dulce, o sea, y en cierto punto aquí como que las partes dulces, las partes lindas de la película, cuando esta subida que tiene en cierto punto el personaje, es que es cuando nosotros de repente nos sentimos a gusto viéndolo, es cuando sale que tiene la cita ah, con ella, o sea, en cierto punto tienen un noviazgo, tienen una relación. Entonces, más que nada ella funciona de esa manera, o sea, ella funciona como este, pues, ¿cómo puedo decir? El escape dulce del personaje, pues. O sea, ¿cómo haces evidente en la película que tu personaje le está yendo mejor? Pues tiene una novia, o claro. sea, y eso que estaba stalkeando a la muchacha. Que además eso tiene esa vuelta que le quieren dar al final como de sexto sentido de, ay, qué tal que todo fue su imaginación. Ajá. Ay, también por eso te digo, cuando se muere la chica, no tiene nada de sentido porque, o sea, porque es eso, o sea, es que quién sabe si sí la mató, ¿no? No importa que ver la policía, no importa que él sale de su departamento, no, no, no. O sea, tenemos que seguir sintiendo empatía por el personaje y hasta esos actos tenemos que taparlos. Por eso te digo, no ves cuando mata a la mamá, o sea, no lo ves a cuadro, o sea, lo ves tomar la almohada, lo ves afuera de cuadro como que apretándola, pero nunca lo ves como en toda la escena matándola. Entonces, todo tiene este juego de ay, qué tal que fue en su cabeza. Y ahí es donde te digo, siento que, o sea, más allá de reiterar otra vez el punto de no se compromete, creo que esas son las partes del guion que llegan a ser flojas, porque es como, dude, no está siendo misterioso, o sea, está siendo flojo al respecto de querer explicar algo de tu propio personaje. Es que es como el hecho de que, como dices, o sea, no te comprometes. Es como, por ejemplo, la película de Rise of Skywalker de Star Wars, donde o sea, primero propones que matas a Chewbacca y a la siguiente es, no, 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 no estaba muerto, sí sobrevivió, o sea, es como es el hecho de que, ok, si vas a proponer algo, o sea, comprometerte con algo que en cierto punto puede crear un punto muy interesante en la película, pues no le des como control Z, ¿no? Es undo, o sea, no seas cobarde, pues en cierto punto. Claro, porque es que ese es todo el show. Si ya estás jugando. O sea, la bronca, y eso es o sea, y ese es el verdadero problema también, es que me vendas que sí lo estás haciendo, porque ese es el problema real. O sea, es como, pues sí, o sea, al final, pues realmente el Joker pues, no era un asesino. O sea, en realidad, o sea,
o sea, bueno, no al principio, ¿no? En lo que ellos decían, pero pues el vato sí estaba matando gente, o sea, sí estaba matando gente además sin deberla ni temerla, porque, o sea, la mamá cuando la mata, pues en realidad la mata en una secuencia cuando ya la mujer ya tiene un nivel de demencia senil muy fuerte, ¿no? Ujú. Al otro lo mata, al conductor lo mata, pues porque el conductor lo ofende, pero tampoco le dijo ninguna mentira, ¿no? Y a los otros, pues los mata, o sea, a los otros son los únicos que mata por accidente. Entonces te digo, ahí es donde de repente siento que hay como cierta contradicción en cuanto al hecho de ser un antihéroe, porque además, pues también, o sea, bueno, y también mata al grandote ¿no? Sí, el que no queda claro si le da la pistola o no, ¿no? O sea, lo que Ajá, nos quieren hacer creer. claro, porque pero además te das cuenta que todos se lo merecían, o sea, y esa es la parte divertida de la película, ¿no? Que dices, o sea, es el Joker, si mata a alguien, o sea, Se lo festejamos. sabes, o sea, es como, o sea, es parte de su gag, ¿no? O sea, Es que creo esa que es lo la cosa. divertido de la película de Tim Burton era cuando agarraba o sea, primero le decía a Bob que era la persona más importante en su vida porque era el único que lo entendía y justamente cuando no puede matar a Batman, saca la pistola y lo mata luego a él, ¿no? Entonces es ahí cuando entiendes, pues por eso es un villano, ¿no? Y aquí es eso, o sea, que te digo, no queremos que sea un villano en realidad, es un antihéroe y que tampoco es un antihéroe, o sea, más bien, pues es un me de nada, o sea, Es que sí, o sea, o sea, el hecho de que propones algo y de la nada das marcha atrás, pues, o sea, se justifica en este punto de decir como las películas ahora que dicen, no, es que es como el mindfuck, ¿no? O sea, de ajá, que exacto. no, es que el chiste es que te deje pensando, que, Ajá, oye, no, o sea, pues está cañón eso, o sea, si somos objetivos, pues no está cumpliendo con su papel. exacto. Y esto que acabas de decir es justo el punto crucial. O sea, es eso. Ahí es donde dices, o sea, no me quieras vender. O sea, son palomitas de mantequilla normales. O sea, son las que le vendes a todo mundo. No me digas que son de mantequilla importada. Y es solo De eso. ya no. O sea, o sea, se vale en el discurso. O sea, pero es lo que te digo, o sea, eso de repente ay, es que tuvo 8 minutos de aplauso en Cannes, ahí es donde digo, yo no sé si ya los estándares están bajando, ¿sabes? O sea, eso me habla más de Cannes que de la película. O sea, el Joker no tiene la culpa, ¿no? Si ya saben cómo es, ¿para qué sabes? ¿Para qué lo invitan? Más que nada, como que necesita más proyección internacional, ¿no? O sea, el hecho de, pues por ejemplo, también los Oscars, o sea, es que le dieron las nominaciones, ganó 2 premios. Sí, que Bueno, o por sea, ejemplo, pon bien tú que curada ahí sí se porque, la merecía Joaquín Phoenix. O sea, no, quizás la película no se la merecía. Yo ahí creo que, por ejemplo, digo, no me acuerdo, honestamente, igual ahí sí estoy blasfemando horrible, no recuerdo cuál era la competencia, pero pon tú que en ese sentido creo que la construcción de personaje de Joaquín Phoenix sí es muy épica. O sea, sí es muy al nivel del pues maquinista. realmente eso es lo importante de la película, o sea, el punto principal fue la construcción del personaje, o sea, pues como decíamos, todo gira alrededor de él, está en todas las escenas, o sea, la transformación y pues más que nada el hecho de, como decíamos, o sea, entendemos, yo creo que hay como una fórmula, hay un libro que te dice cómo ganar un Oscar, ¿no? O sea, yo creo que desde que vimos a Jared Leto ganar el Oscar con un Dallas Buyers Club, es como que vimos que entendemos que las transformaciones físicas son medio Oscar, o sea, la Sí, neta. sí, estoy Entonces, ahí, estoy tristemente de acuerdo contigo. o sea, yo ojalá y quiero esperar que no le vayan a dar una nominación a Jared Leto ahora por el personaje que se aventó en House of Gucci, porque nada más es puro humo, o sea, realmente no funciona de nada, pero ya ese actor ya se está caracterizando por hacer eso, pues, o sea, por verse muy diferente, todo esto, pero algo que se me hace muy injusto porque, por ejemplo, Kristen Bell jamás le daban sus personajes, o sea, le daban tanto peso por eso, o sea, sí tuvo Oscars, o sea, pero eran más que nada por la construcción del personaje en sí, no tanto por la caracterización, porque hay que entender esa diferencia, es muy diferente character a characterization, o sea, Ujú. personaje a caracterización, pues. Y Jared Leto te vende la caracterización y Christian Bale te vendía el personaje, pues, o sea, por ejemplo, el maquinista, que Sí, si todas esas películas que llegó a American Hustle, que llegó a ganar Oscar o todo eso. Entonces, sí es como te digo, o sea, fórmulas para ganar un Oscar, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo siento que esta película cae en ese sentido, pues. totalmente. De hecho, me acordé mucho del diálogo ¿te acuerdas de Tropic Thunder? Ajá.
de cómo tener que actuar, como dice Robert Downey Jr., como un retrasado, ¿no? Para ganarse un Oscar, ¿no? No ser un retrasado, sino actuar como, no, o sea, por ejemplo, ve, o sea, Forrest Gump, Oscar, Ándale. ¿no? ¿Cómo se llama este otro hombre? Se me El fue que ahorita tenía el el nombre. champán, ¿no? Ajá, Sean Penn no Ajá. es Oscar, o sea, es como, güey. Sí, sí, yo también creo Hay que, como patrones, como dices, son patrones, pues. sí, Fíjate por ejemplo, como te comentaba al inicio, esta película, o sea, ahorita ya con los elementos que vamos hablando, ya estamos casi en el midpoint de la película. Este, como te decía, hasta este momento no había un plot. O sea, no sabemos no, de qué trataba. O sea, ¿y a qué me refiero con un plot? O sea, cuando entendemos el elemento del plot, entendemos cuando hay una misión, cuando hay un obstáculo que vencer. Y hasta en este momento, si lo analizamos, ¿qué obstáculo tenía el Joker? Ninguno. O sea, sí, hasta ahorita no, no tenía no. ningún obstáculo. El único plot, como te digo, en el midpoint de la película, es cuando él siente la necesidad de ir a buscar, de investigar si Thomas Wayne era su padre. Y aquí es donde entra fíjate, un elemento que se me hace muy curioso. En la cuestión de la escritura, le llaman este elemento el flip the promise, o sea, el girar la premisa. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, la película, no, normalmente las películas de Batman, pues entendemos que nuestro héroe es Batman y el Joker es la persona que está tratando de desestabilizar todo el orden, ¿no? O sea, entonces, si hacemos este flip the promise o girar la premisa, ahora nosotros vemos a nuestro héroe, en cierto punto en esta película, como el Joker, y los malos son los Wayne, o en cierto punto Batman, o sea, Batman porque sale Bruce Wayne como niño, pero entendemos que el concepto es básicamente ahora hicieron como que la propuesta es ver desde la perspectiva del Joker la historia de Batman, pues. O sea, llega un punto donde incluso hasta en el final, cuando vemos esta famosa escena de donde matan a los padres de Wayne, pues se ve como una realización, o sea, se ve como un punto donde dices, yes, se logró, ¿sabes cómo? Ajá. Entonces, o sea, es básicamente eso, o sea, estás girando la premisa de una película clásica de Batman contra el Joker, y ahora el Joker es el bueno en esta película, es la víctima, porque obviamente pues, Batman siempre lo golpea, entonces en este caso Thomas Wayne lo golpea, y estamos viendo de esa forma, pues entonces en el único plot de esta película que se trata de Arthur buscando a Thomas Wayne, vemos este giro de premisa, o sea, es algo muy claro, pero pues en cierto punto, pues algo que en cierto punto que yo creo que ya se ha visto en los cómics, o es como, porque esta película se puede ver como que estos famosos Elseworlds, ¿no? Como le Ah, sí, sí, llaman, sí, sí, tal cual, sí, sí, ajá, sí. los mundos Como el alternativos, What pues, If, ¿no? ¿no? Ajá, sí. Los What If, pues. Ajá. Entonces, o sea, lo curioso es que el único plot de esta película se lleva con ese elemento, pues, o sea, ya después de eso, después del resultado, viene lo que es hay algo en el cine que se le llama el momento de agnarosis. El momento de agnarosis es el momento de revelación. O sea, un momento de agnarosis muy icónico, pues es el Luke, yo soy tu padre, ¿no? O sea, tienen que Ujú. ser revelaciones que cambien mucho la perspectiva del personaje. Entonces, aquí yo creo que el momento de agnarosis más grande, pues es el hecho de cuando se entera que es adoptado, que su madre era drogadicta, que abusaron del niño, todo esto, o sea, lo vemos en la cuestión de cuando llega Arkham a recoger los papeles, pues entonces vemos todo esto. Y yo siento que es un gancho todavía más pesado y más tramposo porque nos hace, o sea, como espectadores, yo en ese momento yo sí me declaro culpable, o sea, en ese momento yo sí sentí como que ching, o sea, mi corazón, o sea, dije como, ¿qué estás haciendo con mi corazón? O sea, pues estás jugando, o sea, te estás metiendo con algo muy sensible, o sea, porque, o sea, no tanto en el plot twist de que era adoptado, sino en el hecho de que si estábamos sintiendo ya lástima por él, ahora estamos sintiendo 100 veces lástima por él, Ajá. porque él, o sea, te lo ponen ya como el pobre niño, que pues, las contusiones, o sea, básicamente ahí te están diciendo el por qué tiene los problemas mentales, o sea, por qué tiene estas lagunas mentales, por qué tiene estos trastornos de personalidad, por qué lo golpeaban. O sea, ahí le dieron su complemento en la cuestión del origen, o sea, de su cuestión física. Porque
hay que entender este personaje tridimensional del Joker, que en las cuestiones psicológicas, pues viene siendo todas estas traumas que tiene de niño, todas las cuestiones de los medicamentos, de las alucinaciones. En el otro aspecto de la tridimensionalidad, vemos en la cuestión física, que es que está desnutrido, que tiene problemas, porque pues obviamente porque es pobre también. O sea, lo vemos como una persona pues totalmente pues muy poco apta, ¿no? Como para poder en cierto punto ser un role model, ¿no? O sea, si lo vemos de esa manera. Ujú. Y en el lado social lo vemos como el inadaptado, como, o sea, te lo venden en esta película también el hecho de ciertas frases, ¿no? De que, creo, no recuerdo, hay una frase precisamente que te dice, la gente te trata, ¿cómo es? Creo que te trata mal, este, aún sabiendo que tienes una discapacidad, creo que es algo así, es por ahí una Ah, frase sí, que sí, sí, maneja. sí, sí. O sea, entonces ahí es donde te explican el contexto social, que él básicamente es te hablan de una minoría, que tienes que sentir compasión por él, y pues básicamente es pisoteado, es tratado como basura por todos los ricos. Sí, pero De, ahí no de- sientes otra cosa muy tramposa porque eh, podría parecer que en realidad sí está haciendo como una apología a las clases sociales, pero en realidad las dos clases sociales son asquerosas. O sea, así como te está haciendo ver que los ricos son mala onda, también todo el tiempo te los pone como víctimas. Entonces también es una cosa que a mí se me hizo muy interesante porque juega también con estos sentimientos hacia la gente, pero en realidad no está hablando bien de la pobreza, ni está hablando bien de, o sea, no está poniendo este tema de clases sociales de, bueno, la gente no es pobre porque quiere, porque al final del día todos los personajes que son pobres ahí, quitando excepto a la chica, todos son asquerosos, todos son horribles, todos están sí. buscando su conveniencia, todos los están maltratando, o sea, en realidad, hasta Y excepto inclusive al el final, chaparrito, ¿no? También, ¿no? claro, inclusive al final, ves que ellos abusan de su pobreza. O sea, es como esta película horrenda que, ¿cómo se llama? La de, ay, que esta película mexicana que hace poquito sacaron con respecto a aquel día que los pobres se levantan y se ponen, y que es así de, ay, también los blancos sufrimos. El nuevo, El nuevo orden, madre nuevo de orden, Dios, esta ¿verdad? cosa, ¿no? Entonces, aquí fue un poco parecido, ¿sabes? O sea, como estos discursos de hombre blanco de estoy hablando a favor de los pobres, pero ojo que los pobres también son bien mala onda, ¿no? Y es como, dude, o sea, y es ahí donde te digo otra vez, no hay un compromiso, no hay, o sea, era muy bonito en Fight Club tener esta referencia de Tyler Durden y de este otro, bueno, de Edward Norton, ¿no? Hablando con respecto a lo privilegiado y a todo este gag, pero no veías aquí todo el tiempo, pese a que estás hablando de esto, que lo ves desnutrido y todo esto, todo su entorno es asqueroso. O sea, su madre es terrible, los vecinos son horribles, todo, o sea, quitando esta gota de luz que es esta domino, todo lo demás es terrible. Entonces ahí es donde dices, lo que tú dices, o sea, no hay un desarrollo en el sentido de decir, ¿en qué momento los pobres ganan, en qué momento, o sea, ¿sabes? Porque además hasta cuando ellos, o sea, cuando la gente se vuelve loca, pues se vuelve loca de la nada y se empiezan a romper todo y empiezan a robarse todo y entonces el Joker es como su rey, pero en realidad, pues todos son válvula social que está explotando, entonces otra vez, pues pobrecitos porque termina con el asesinato de los Wayne, entonces es como, entonces los pobres son buenos o malos en esta película, ¿sabes? Exactamente, o sea, es lo que realmente no, no, no deja una moraleja, pues como eso, o sea, no hay un bando que sea el bueno, o sea, básicamente como dices, o sea, todos son malos, menos la chica, la vecina. Entonces, pues, ¿cuál es la moraleja de la película? O sea, realmente, o sea, no entiendo ese contexto, ¿no? Este, Fíjate, o sea, otra de las cosas, pues yo creo que fue de las cosas más icónicas de la película, pues más que nada es la transformación, ¿no? O sea, ya el hecho cuando se atreve ya a convertirse en el Joker, ¿no? En el payaso, más que nada ya que se la cree, ¿no? Que es el payaso asesino. Y otra de las cosas, o sea, ten cuidado porque la película tiene este famoso punto de no retorno que le pasa por obra del destino. O sea, porque te digo, hay cosas muy convenientes como que de repente en el show de Murray pasan el video de Arthur haciendo el ridículo en su show de comedia y luego lo invitan al show y o sea, si lo vemos como en la cuestión del guión, el punto de no retorno es cuando él
él va a decidir si va o no a Ajá. este show. Ajá, y en cierto punto la confrontación es el hecho de enfrentarse en el show al, a este, a Murray, al personaje de Robert De Niro, pues, o sea, y en cierto punto ahí es donde se avienta todo el speech, se avienta todo esto, como dices, la cuestión de los ricos contra los pobres, las malas bromas, se puede considerar como el clímax de la película, ¿no? Pero, o sea, cuando matan al personaje de Robert De Niro, en cierto punto se puede decir como que, ok, ya venció al principal antagonista, pero si lo vemos, o sea, ¿tú lo ves como un antagonista el personaje de Niro? No, ese es el punto, o sea, por eso te digo que siento que hasta la muerte es como muy innecesaria, porque es como, o sea, pese a que lo establece porque pues obviamente está matando a su falso padre, ¿no? Como él era el único sostén que todavía tenía su Ujú. poca ligera cordura, pero pues él ya va desde el principio con la mirada de matarlo, o sea, porque de hecho, además, originalmente, que otra cosa tramposa, él va dispuesto a suicidarse en cámara. O sea, él lo Ajá, que quiere es suicidarse enfrente de todos. Y al final el otro le termina haciendo la mala elección de palabras que finalmente se gana que lo mate, ¿no? Y sí. ahí es donde dices, pobre, otra vez es una pobre víctima de las circunstancias este muchacho. Y sí, o sea, y luego volvemos a lo mismo, o sea, después de esto, convenientemente, los policías, pues lo chocan, lo liberan pues El las personas pueblo. que están, el pueblo lo libera, Sí, lo toma ya como un estandarte, ¿no? Como un role model. Entonces, o sea, todo pasa muy conveniente en la sí. película. O sea, es el hecho de que dices, ok, o sea, el personaje, ¿qué hace para librarse de eso? En cierto punto. O sea, y sí podríamos decir como que hay en cierto punto un cambio superficial en cuanto a arco de personaje, porque sí, o sea, empieza como el payaso que todo el mundo golpeaba y Ajá. termina siendo el payaso ahora que todo el mundo ama. Pero realmente, Rulo, ¿qué tanto cambia internamente el personaje? No, es que eso es lo que es creepy. O sea, yo siento que ya se vuelve otro. Tengo que ahí es donde siento que la actuación inclusive es rara, porque ya ahí se vuelve otro personaje. O sea, ahí deja de ser o ni siquiera se ve Arthur. como Arthur empoderado, sino se ve ya como otro personaje. Y ahí es donde de repente, o sea, yo entiendo cuál era el cambio, la necesidad dramática, pero ahí es donde de repente siento que se vuelve Heath Ledger. Y ahí es Sí, cuando ya no me hace sentido, porque digo, o sea, no veo estos tonos de Arthur, porque inclusive hasta la voz le cambia. O sea, ya ves que Arthur era como con una voz medio chillona, de repente como, "Ah", y como que hablaba de repente así, y como que esforzaba, ¿no? Y hasta ya luego toseaba. al último ¿Sí? termina siendo como más amanerada, ¿no? La Sí, voz. no, y es como, ajá, exacto, ¿no? Entonces, realmente no ves emerger esta mariposa, ¿no? Sino de repente, híjole, esta oruga se volvió un pterodáctilo, ¿no? Y es como, o sea, y ahí es donde creo que otra vez termina, o sea, no me va ad hoc al aprendizaje. Lo que tú dices es otra vez otra observación muy interesante. ¿Cuál es ya no digamos la moraleja, ¿no? Para quitarle Ujú. esta parte de moral, sino cuál es realmente el aprendizaje del personaje o hacia dónde avanzó, porque en realidad todo su mundo es asqueroso. O sea, en realidad más bien, en todo caso, el inadaptado se adaptó. O sea, porque aquí no es como que, o sea, es en tierra de ciegos, ¿no? El torto es el inadaptado. Y él en realidad lo único que hizo fue adaptarse a ese mundo tan asqueroso que ya existía. O sea, en realidad, él no se volvió el antihéroe o no se volvió un punto detonante de nada. Lo único que hizo fue volverse otro sádico más loco como ellos. Exactamente. O sea, sí, o sea, Entonces, como dices, o sea, simplemente vimos, o sea, la película en resumen, podría ser como el hecho de cómo conviertes una, a una persona en un monstruo, o sea, lo rebajas al nivel de la sociedad, pues. O sea, porque realmente, pues como decimos, o sea, no tiene un es que cambio de estatus que pueda, por así es decirlo, ser eso, es que heroico. ese es el problema, que en ese universo no lo vuelves un monstruo. O sea, más bien en mi cabeza esto estaba funcionando como en Tierra 3 donde todos son malos. Ese es el punto, no lo vuelves Ok. un monstruo, sino lo vuelves uno más del montón. Y esa es la parte que está creepy, porque Es no ves el humanizando al nacimiento de un monstruo, villano. básicamente, ¿no? Exacto, o sea, no ves el nacimiento de un villano.
ves el nacimiento de un personaje común dentro de ese mismo universo. Y esa es la parte de esa, sí, o sea, en lugar de volverse el Joker, su otro nombre pudo haber sido Mr. Normality, ¿no? O sea, es como, por eso digo que no hay ningún aprendizaje. En realidad, lo único que hizo fue adaptarse dentro de ese universo. O sea, no sobresalir dentro del mundo de los malos, que es lo que le dice Robert De Niro. O sea, es como, pues, dude, es que no estás haciendo nada nuevo. O sea, todos son malos ahí. Entonces, o sea, pues nada más lo único que estás haciendo es adaptarte. Y por eso te digo, ahí es donde creo que la premisa es traicionera, porque es como, o sea, ya cuando la desmenuzas, dices, pues no, y aquí es donde generalmente ya la gente no está de acuerdo y es, no, pero es que no estás observando, no estás viendo y no sé qué, y el personaje en realidad es un anarquista o y es, no es cierto, no está generando anarquía de nada, porque él no está generando ningún movimiento de nada, todo le pasó por casualidad. Sí. Todo, o sea, hasta el movimiento de las máscaras y que todos se lo agarraron como una venganza de los ricos que, por amor de Dios, o sea, cuando los ves a ellos agarrando el metro, pues queda claro que la agarran el metro como los que van al Foro Sol a ver un concierto carísimo y deciden regresarse por la línea del metro verde agua, ¿no? O sea, no hay ningún de, el castigo de los pobres hacia los ricos. Todo esto es creado por él, o sea, por el director, para que parezca una premisa de algo. Sí. Y ahí es donde siento que es como, no nos engañemos, no le pasó nada al Joker, o sea, está bien, todo está bien. El Joker lo único que hizo fue adaptarse. Es simplemente dejar de ser un weirdo dentro de ese mundo raro y volverse un malulo dentro de ese mundo raro, y ya. Sí, ahora básicamente simplemente, como dices, al golpeado le diste una situación un poquito más privilegiada, ¿no? Ajá, exacto. Exactamente. Sí. Sí, porque además pues es eso, porque pues además al final del día pues los pobrecitos fueron los Wayne, porque pues pobrecitos, o sea, ya cuando además te enteras que el pobre Thomas ni la debía ni la temía, pues además lo que te digo, se me hace hasta como una reivindicación de la riqueza, ¿no? De los pobres ricos, ¿no? O sea, ellos qué culpa tienen de que los locos estos pobres anden haciendo sus historias mentales, ¿no? De hecho. Y O tú, sea, sí. Se nos va a armar con con eso que acabas de decir, se nos va a Sí, armar, nos van a gracias, cancelar. sí, o sea, no, al contrario, yo estoy muy del lado o sea, de las historias que hablan del opuesto, justamente por eso es mi tema, por eso me molestó, porque fue como, a ver, espérame, me estás diciendo que es una cosa, pero en realidad lo que estás haciendo es otra, y ahí es donde siento que lo que te digo, o sea, como esta película El Nuevo Orden, ¿no? Es así como de, uy, que Dios nos libre de que los pobres se levanten, porque además son más y podrían, y es como, güey, o sea, no es así, no, o sea, esto que estás vendiendo es una estupidez, o sea, eso de poner es que nosotros también, los que tenemos iPhone, también la pasamos bien mal, es como, a todos, eso no se dice, eso no se maneja de esa manera, ¿no? Entonces, sí, o sea, porque te digo, porque por ejemplo en el club de la pelea sí lo manejan muy bien, o sea, como es el tema de dude, nosotros somos los que limpiamos los baños, los que regamos tus plantas, entonces así como no te metas con nosotros, ¿no? Y lo ves ahí con una manera muy empoderada con Tyler Durden, ¿no? Entonces, esto se me hace lo opuesto, ¿no? Se me hace totalmente la parte donde al final ya en el cierre, que deberías de darme algo para entender por qué me aventé viendo esta película todo el tiempo, pues lo único que me estás ofreciendo son explosiones y tomas muy padres. Y te digo, no está mal, pero de nuevo, es más como dentro del grupo de películas de Sylvester Stallone, o sea, no es Rocky, ¿sabes? Es más como Cobra. Ese es mi punto. Tú y tus referencias, así la metáfora. Pero sí, justo, y ahí es donde creo que es importante ubicarla en ese sentido, porque esta crítica social ya desmenuzada, pues es muy blandengue. O sea, es como, no es cierto, pobrecito de Wayne, tan buena onda que era. O sea, porque además todavía se portó amable con el otro vato que lo está ahí asediando y le está diciendo papá, porque aquí hasta el Alfred es malulo, ¿no? O sea, sí, es como... o sea, ves al Alfred, o sea, el Alfred lo único que estaba haciendo era defender sí, a Bruce Wayne. Y más que nada lo que te crea como que quieren hacer sentir mal, o sea, con Alfred, es el hecho de que le dices que, tú eres el hijo de ella, o sea, tu mamá tiene problemas y quién sabe qué, o sea, le dijo la neta. Sí, exacto. Pero pues, o sea, no nos gustó escuchar la neta. O sea, no nos gustó Claro, escuchar la verdad. Pero y ahí es donde te digo, o sea, todo el tiempo nos estamos esforzando en esta necesidad de que veamos a Arthur como bueno, que no, pues pobrecito, él no mató a nadie, y es como... O sea, podríamos decir que esta película es la película oficial de la víctima, Ajá, sí, exacto, sí, el Joker es una víctima. Que eso, por ejemplo,
está, o sea, y ahí es donde de repente sí es importante mencionar el material de origen, ¿no? Que es un poco lo que tratan de establecer en esta película, en este cómic de Killing Joke, ¿no? Como que ahí es donde siento que no está bien llevado, ¿no? Porque en Killing Joke, pues digo, para los que no tengan el contexto, pues es una historia de Alan Moore que básicamente trata de como el origen del Joker, ¿no? Que él es una persona pobre que trabajó en químicos y que pues como necesita dinero urgentemente porque su esposa está embarazada, decide cometer un atraco, pero pues a medio atraco le dicen que su esposo se murió, ¿no? Sí, Entonces, sí. pues que resulta que ahora él pues va a tener que pues cometer el atraco de todas maneras, ¿no? Y es en ese momento cuando él ve a Batman y entonces cae en este charco de químicos y entonces él se vuelve el nuevo el Joker, ¿no? Porque se da cuenta Sí. que todo es un chiste y su argumento de es que la gente solo necesita un día malo para volverse loco, que es lo mismo que esta película de, ay, ¿cómo se llama? Día de Furia o Sí, del Michael Douglas dices tú, de ¿verdad? Michael Douglas, exactamente, ¿no? Entonces, pues básicamente esa es la premisa del Joker, que aquí no la ves en ningún sentido, o sea, aquí todo el tiempo ves establecido, pues eso, que en realidad todo el mundo es horrible, ¿no? Y el Joker es una victimilla más, pero al final él decide pasar en un mundo de verdugos a volverse un verdugo más. Entonces, es como... Porque, por ejemplo, o sea, si hablamos, o sea, en ese sentido, Ajá. el Joker de Ledger funciona muy bien porque, o sea, más que nada con su discurso, ¿no? De tratar de desmitificar las cuestiones éticas y morales de la sociedad. En un mundo donde, pues ahora sí que los aristócratas dominan, ¿no? Como Batman, ¿no? Si fijas, la motivación, yo creo que por lo que funciona muy bien The Dark Knight, es porque es una película donde el Joker y Batman se juegan la fe de Gotham. O sea, Ujú. quiere hacer el Joker es desestabilizar, o sea, por así decirlo, desmentirle a todo el mundo, hacerle creer que las cosas no son como parecen ser. Y Sí, sí, Batman sí, que ni Batman es tan bueno, ni Harvey no. Dent es tan chido, ni los malos son tan malos, o sea, sí, 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 justo, justo, justo. Ujú. O sea, y realmente, o sea, eso es lo que, o sea, si hablamos, eso sí sería un Joker en el contexto de desestabilizar una sociedad, pues. Porque este Joker no desestabiliza el status quo, o sea, la sociedad, pues. No, Que ya la de- sociedad ya se había ido a la goma hace mucho. ajá, que eso es lo triste de esta película, que en realidad es lo que creo que es la víctima más grande en este guión, ese plot, porque justamente eso, te tratan de establecer toda una revolución social, pero si te detienes 2 segundos a pensarlo, pues fue una revolución social que pasó, ni siquiera fue este güey era válvula de escape, o sea, es como iba a pasar con el pretexto que tú quisieras y él se la adueñó en todo caso, o sea, no es como tú dices, o sea, en este caso Ledger, digo, aunque a mí no me parece tan anarquista en el sentido de que todo lo tiene perfectamente planeado, pero justo o sea, lo que él dice es de sus planes son romper los planes de todos los demás. Lo que pasa es que luego tiene esta escena que ahí es donde yo discuto mucho porque la escena donde están en el hospital, todo el discurso que le dice es muy bonito, pero no tiene ningún fundamento, porque no es cierto, o sea, él está planeando todo el tiempo y esto que dice de, es que Sí. todos tienen sus planes, es, vato, tú también tienes planes. O sea, lo único es que estás tratando de hacer que los demás se minimicen y Obviamente. demostrar Ajá, y jugar. es que, o sea, si lo vemos desde el lado Joker, en lo de Ledger, en esa escena, está tratando de lavar el coco simplemente a él Exacto. para convencerlo y desestabilizar y poder convertirlo en Two Faces, pues, o sea, Ajá. ahora sí que le da como sweet talking, ¿no? O sea, le dice lo que quiere escuchar Ajá, exacto, a exacto. Harvey Dent, pues. Entonces, o sea, sí, el Joker planea, o sea, el Joker, o sea, es lo que decíamos, o sea, en la caracterización es un personaje que nos da a entender que a lo mejor tuvo un pasado militar o algo, o sea, en el Ajá. universo de Nolan, ¿no? Pero porque es alguien muy trucha, o sea, alguien que tiene combate, o sea, que tiene muchas habilidades, o sea, conocimientos. Entonces, lo que él realmente trata de hacer es destabilizar y en ese lado sí lo hace muy bien, pues. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, es un agente de caos. En ese sentido está Ujú. de acuerdo, pero sí es manipulador. Entonces ya no es tan honesto y entonces desde ahí ya no está tan loco. Y No. está bien, funciona bien. O sea, de hecho ese Joker me gusta mucho, pero otra vez siento que está como muy mal entendido, porque todo el mundo se queda con ese speech que dijo y es de, ay, pues si lo estaba diciendo para dos caras y ustedes se lo compraron, entonces ustedes están igual de güeyes que dos caras. Entonces, Sí, pues es que es el problema con el Joker.
la gente, la neta, tendemos a perder la objetividad porque nos Pero dejamos está bien. llevar, pues, por Claro, pero es que eso es lo que está padre porque esa es la parte divertida y ahí es donde siento que es la parte psicológica padre, que es la del sociópata. Esta Ujú. parte donde el sociópata te está diciendo lo que tú tienes, lo que tú quieres escuchar, pero sin ningún vínculo emocional de parte de él. Entonces, Ujú. ahí sí funciona muy bien, porque sí, o sea, en ese sentido, sí es el Joker, sí es un sociópata en todo sentido, que ahí es donde de repente tienes esta sensación que no es Arthur Fleck. O sea, Arthur Fleck se desarrolla esta sociopatía en algún punto al final, pero como que se le prende off on, no la va desarrollando. O sea, de repente ya cuando él está en la patrulla, o sea, la desarrolla hasta el final, ya cuando empieza a hablar de esta manera como medio amanerada y medio ya Ujú. es el super cool, hasta ese momento es cuando dice, bueno, ya, ¿no? Pero en realidad no hay un discurso de nada en toda la película, es la parte que te digo que me sigue traumando. Sí, entonces, o sea, realmente, o sea, ya viéndolo, pues o sea, ya esparciendo el humo que nos dieron y ya en cierto punto ya estamos, como te decía, o sea, para mí la película no envejeció tan bien como quisiera, o sea, sí, o sea, la puedo ver, está entretenida, tiene sus momentos, tiene cosas muy padres, pero ya vámonos, o sea, ya al esqueleto, al fondo, pues sí siento que está muy vacía, pues, o sea, sí siento que realmente fue algo, pues, que nos quisieron vender, pues, bueno, nos vendieron algo muy bonito, Uh -huh. pero nos dejamos llevar por el hype, pues, la neta. Sí, que digo, se vale, o sea, también creo que eso pasa con un montón de películas y creo que es justo, o sea, también está bien como voltear a verlo y decir, ah, pues es que igual y que puede ser, o sea, no es una cuestión de tener o no razón, simplemente decir, pues bueno, pues, o sea, eso no quita que me siga gustando, o sea, porque Ujú. no hace ni más lista ni más tonta a la gente, ¿no? Pero sí es importante lo que decíamos, o sea, empezar a poner esto, sobre todo para empezar a desarrollar nuevas narrativas, ¿no? Creo que además al final del día, o sea, algo que está muy bueno es que todos estos temas se han puesto sobre la mesa y ahorita, por ejemplo, no sé, esta nueva película que viene de Batman, la de Pattinson, Ajá. promete también, o sea, también vamos a ver qué pasa, ¿no? Hasta ahorita promete ser una muy buena película, Ujú. parece de repente tiene mucho esta onda Fincher como Seven, de repente tiene estos como homenajes y que parece que van a funcionar muy bien. Ahora, ya cuando la veamos, igual, obviamente la vamos a ver con hype, ¿no? Entonces, Sí, pues es la obviamente lo verdad. padre es ya con los años después veamos y digamos, ah, pues mira, Pues no o nos sea, vayamos tan lejos, o sea, Spider-Man, o sea, la nueva No Way Home en cierto punto, ¿no? sí, justo, ¿no? O sea, va a ser muy divertido escuchar esto no sé, en 2 años. Es más, el siguiente año y decir, ay, no Mm. manches, estábamos bien emocionados por ver a Andrew Garfield y solo salió 2 segundos diciendo, ah, yo te pruebo como hombre araña, Tom Holland. O sea, es como, ¿sabes? O sea, Sí. a ver qué pasa. Pero creo que eso es lo que está padre de este tipo tanto de conversaciones como de sinergias creativas, ¿no? Empezar a observar hacia dónde nos llevan. Y creo que en ese sentido es bueno que existan estas películas, o sea, por eso te digo que es un sentido, entre comillas, bueno y malo, ¿no? O sea, también creo que es sano que existan estas películas porque nos ayudan mucho como a ver otras posibilidades de cómo tratar a ciertos personajes, ¿no? O sea, que es lo que te digo para mí tienen mucho valor las de Nolan, ¿no? Que es como este tema de, mira, sí se puede usar una cinematografía más realista, más profunda, más en este sentido de querer contar, o sea, querer contar a Batman desde un punto de vista más profundo, más vinculativo, menos santos rediles Batman, ¿sabes? Entonces creo que eso es un mérito muy grande, ¿no? Y es donde creo que tanto el Joker como las de Nolan pues cumplen cabalmente con la promesa y por eso también entiendo el hype, porque pues obviamente si o sea, nunca nos imaginamos en la vida, o sea, yo me acuerdo de cuando sonaba la premisa de que iba a haber una película del Joker y que iba a ser Joaquín Phoenix y que probablemente Scorsese, pues a mí me sonaba como, nah, o sea, son esas cosas Ajá. que no crees que vayan a pasar, ¿no? Y al final, pues mira, ¿no? O sea, aquí nos ves hablando de ella, ¿no? Todavía mucho tiempo después de que salió, ¿no? Sí, básicamente, que más de 3 años, Sí, después de la sí. película. Sí. Entonces, pues al final eso es lo que, o sea, la materia que da como, y todavía sí que creo que tiene mucho, o sea, ahorita creo que abarcamos como ciertos puntos, pero tiene un montón de puntos como Sí. para trabajar, porque sí hay un desarrollo también de un personaje desde muchos puntos de vista psicológicos, ¿no? Y mucha gente, y ahí es donde afortunadamente mucha gente se puso como a estudiar al personaje, o sea, pone muchos temas
con respecto a la mamá, con respecto a cosas así que vale la pena tocar y que creo que en ese sentido pues funciona bien dentro del personaje, ¿no? Sí, yo creo que a todos los analistas de cine nos dio de comer por meses y meses y videoensayos y todo. O sea, esa película, sí, la neta, yo creo que es de las películas más sobreanalizadas en los últimos años, la neta. Claro, pero pues por eso es bueno de repente, digo, y no se trata de pararnos en la postura de, pues todos los demás, o sea, no, es justo eso, ¿no? Como qué bueno que se pueda ver ya en un análisis más profundo, ¿no? Y de repente también dar puntos de vista diferentes con respecto pues qué tan bien o qué tan mal fluye, ¿no? O envejecen en este caso, ¿no? Sí, totalmente. Pues bueno, Rulo, creo que dejamos bien en claro ahorita por lo menos todos los puntos del guión, del script, que es básicamente lo que analizamos en este podcast, ¿no? Como conclusión, yo sí puedo decir que, o sea, sí es una película eh, tramposona, pero eficaz. Y pues como lo hemos comentado en la última hora, ¿no? O sea, tiene sus pros, tiene sus contras. Y a fin de cuentas vamos a seguir hablando de ella en mucho tiempo. O sea, fue un fenómeno cultural que a fin de cuentas, pues vino a quedarse. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Como, Totalmente, porque además creo que nosotros lo estamos criticando desde el punto de vista de las referencias que nosotros tenemos de cine, o sea, veto a saber Ujú. ahorita con los nuevos cineastas, o sea, así como nosotros en su momento vimos, no sé, Seven y nos rompió la cabeza, pues hay Ujú. muchos que lo que les rompió la cabeza fue esta película, entonces, pues veto a saber cómo se va a interpretar en unos años, ¿no? Veto a saber No cómo va dudes, a ajá, no dudes que evolucionar. luego sea referencia, ¿no? Para otros Claro, cine. no, no, yo creo que ahorita ya lo es, o sea, ya ahorita, o sea, porque además es eso, o sea, si tienes en mente hace cuánto tiempo salió y, por ejemplo, cuántos chavitos estaban estudiando cine en ese momento, seguramente va a ser un punto de partida para muchas personas, o sea, y dio la pauta para muchos cortos. Digo, en su momento, yo me acuerdo que, por ejemplo, la película de Heath Ledger, o sea, le Ajá. rompió la cabeza a mucha gente, ¿no? Que, o sea, este rollo de, es que además él también se metió en un hotel e hizo, o sea, todas estas leyendas urbanas al respecto Sí. de cómo la caracterización del personaje de Heath Ledger y yo me acuerdo que, o sea, tenía amigos que se dedicaban a este negocio de cine que, bueno, a veces hasta, que no, es que a mí también me cambia la voz cada vez que ya de, ay, Dios santo, ¿no? Entonces, sí, me acuerdo que había un dibujante de cómics que sí, de repente, ay, sí, es que se sintió súper identificado y lo veías haciendo la cosita esa de la lengua y todo así de, ya cuando nos enteramos todos que lo de la lengua era porque se le secaba por el maquillaje, Ajá, entonces, sí. y que ya a él le El gustó y látex. que después lo retomó, dices, ¿a poco tú también usas maquillaje, amigo? Entonces, pero está padre, porque es lo que te digo, o sea, es lo que genera en la sociedad, ¿no? Esta sensación de imitación, o, digo, y casos muy desafortunados, ¿no? Como del tipo este que se metió a bailar en un cine, Sí, ¿no? Y que traía el Denver. maquillaje del Joker, ¿no? Entonces, Ujú. sí es muy interesante ver cómo va repercutiendo en la sociedad ese tipo de Pues, cosas, por ¿no? ejemplo, o sea, con Taxi Driver y con King of Comedy, o sea, ambas películas llevaron a influenciar a personas a hacer intentos de asesinatos. Sí, O horrible. sea, ni se diga que intentaron matar a creo que fue un presidente también en Ujú, sí. Estados Unidos, o sea, es lo que digo, o sea, y una influencia muy grande que tiene este tipo de películas. Y más que nada, como decimos, por el hecho de los personajes que son. Claro, claro, y eso es lo interesante, ¿no? El eco que puedes generar pues en todos estos contextos, ¿no? Y ahí sí creo que pues, es muy interesante, ¿no? Es una muy buena época para ser fan o es una muy buena época como para ser cinéfilo porque pues tienes todas estas cosas al alcance de la mano, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ahora sí que como fan o en general como fandom, pues hay que agradecer que nos han dado ahora sí que todos estos años y años de películas de cómics, ¿no? Entonces, a ver ahora qué viene, porque pues tío, ya se está desgastando el cartucho del superhéroe, entonces, pues ahorita pues, lo estamos viendo, ¿no? O sea, pues, nos dieron ahora los villanos, no sé si no vayan a otro tipo de películas de villanos, pero pues seguimos ahí con el hype, ¿no? Todavía. Pues mira, ya cuando ves anunciadas películas como Craven, dices, Ya quiere decir que ya, o sea, ajá, es ya, que ya, tío, ya. ya estamos en el cansancio, en el desgaste a morir del mercado. Sí. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Pero bueno, finalmente lo mismo, ¿no? O sea, Así creo que es. pues ahí vamos a estar para hablar de ellos. Pues bueno, Rulo, como siempre, un gustazo. O sea, yo estoy
encantadísimo siempre de platicar contigo. Yo te considero una persona súper, súper, súper completa para este tipo de temas en general. Y danos tu información, dónde la gente te puede seguir en redes sociales, ¿qué onda? ¿Dónde te encontramos? Pues me encuentran como Rulo-Valdés con doble S en cualquier red social. Estoy así en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Tinder. O sea, me pueden topar en cualquier parte. Sí, ahí tal cual, Rulo-Valdés con doble S. Perfecto, pues muchísimas gracias, mi Rulo. Y espero tenerte próximamente de nuevo aquí en el podcast. Ya, creo que sí, un gusto. Igual, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la banda que se quedó aquí escuchándonos. De verdad que es una gran oportunidad porque además también soy muy, muy fan, así que qué chido y pues ahora sí que aquí andamos. No, gracias a ti entonces. Mi nombre es Joe Green y este es un podcast de MasterShot llamado ¿Cómo se escribió esa película? Hasta luego.